Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, gusto en saludarles. ¿Me pueden confirmar si me escuchan en la noche de hoy? Sí, licenciado, buenas noches. Sí, le escuchamos. Buenas noches, sí. Muchas gracias por confirmarme que sí me escuchan. Les pido una disculpa por no poder estar en la sesión anterior, pero acá ya estoy con ustedes, ¿verdad? Para tener, sin mal no estoy, nuestra última clase previo al examen, ¿verdad? Entonces, en este caso, como estamos en la semana previo al examen, pues el contenido del curso a evaluar en el primer examen parcial tiene, en este caso, alcance hasta lo que veamos hoy, ¿verdad? Entonces, para que, en este caso, tomen nota, ¿verdad? Tomen nota en cuanto a que vamos a tener nuestra evaluación hasta el día de hoy, ¿ok? Y para el efecto quiero que desarrollemos 3 temas, ¿sí? El primer tema va a tratar sobre el estado de resolver, porque lo que hemos venido platicando en esta primera etapa de la clase es lo relacionado en cuanto al procedimiento administrativo, en cuanto al expediente administrativo, en cuanto al derecho de petición, los principios que rigen el expediente administrativo. Y en este caso, pues vimos en la clase anterior lo relacionado con los dictámenes técnicos y en este caso jurídicos. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿sí? Para el efecto, en este caso, pues una vez se realizan todas las diligencias señaladas por la administración pública para resolver el presente caso, ¿verdad? Es que las actuaciones como tal podemos decir que ya se encuentran en estado de resolver, ¿sí? Y cuando pues, nosotros indicamos que el expediente ya se encuentra en estado de resolver, no es que sea una etapa más, sino que el estado de resolver en la tramitación del procedimiento administrativo nos permite iniciar el cómputo del famoso plazo de 30 días, ¿sí? El plazo de 30 días, ¿sí? ¿Por qué? Porque es a partir de este plazo de 30 días, ¿sí? Que nosotros podemos adoptar ya una actitud frente, en este caso, a la autoridad administrativa, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que nosotros estamos observando es que al momento de iniciar una petición administrativa y cumplirse cada una de las etapas del procedimiento administrativo, llegamos al estado de resolver, que lo vamos a definir en la siguiente diapositiva, ¿sí? Pero al llegar al estado de resolver, la administración pública tiene el deber de emitir una resolución, ¿sí? Pero en otras ocasiones, la administración pública falta a ese deber de emitir una decisión, por lo que se crea la figura del silencio administrativo en la materia de la petición. Todavía no hemos llegado, que eso lo vamos a ver a partir de la siguiente clase, todos los recursos que se pueden presentar en materia administrativa, ¿sí? Pero nosotros acá estamos ya a las puertas de nuestra resolución administrativa. Y eso es lo que vamos a conocer el día de hoy. Porque cuando concluyen todas las etapas del procedimiento administrativo, podemos indicar que ya las actuaciones tramitadas por las distintas dependencias de la autoridad, ¿sí? Van entonces a elevarse a la autoridad que tiene competencia para resolver, ¿sí? Y para ello, podemos nosotros definir, en este caso, que el estado de resolver es la fase en un procedimiento administrativo
en la cual se han concluido todas las diligencias necesarias para la conformación del expediente administrativo. Y una vez se llega al estado de resolver, las actuaciones están listas para que la autoridad competente emite una resolución dentro del plazo de 30 días. ¿Sí? Dentro del plazo de 30 días. ¿Ok? ¿Por qué se indica dentro del plazo de 30 días? Porque la Constitución Política de la República, en su artículo 28 y en el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, se establece que el plazo máximo que tiene la autoridad administrativa para resolver es el plazo de 30 días. Puede ser menos, o no puede ser más, ¿sí? Una vez se concluyen todas las diligencias, el expediente está en estado de resolver, la autoridad competente ya tiene la autoridad para emitir resolución, por lo que inicia el cómputo del plazo de 30 días. Pero determinadas leyes, determinados reglamentos, incluso regulan que la respuesta será antes. Por ejemplo, que se resolverá la petición en un plazo de 5 días, que se resolverá la petición en un plazo de 15 días. La ley puede regular plazos siempre que no sean excedidos a los 30 días que establece la Constitución, ¿sí? Entonces, el expediente está en estado de resolver, ¿sí? Y para el efecto, también podemos nosotros relacionar el segundo párrafo del artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Yo quisiera que alguno o alguna de ustedes leyera las dos primeras oraciones del artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, porque si nos ponemos en este caso a definirlo doctrinariamente, también tenemos que ubicarlo legalmente, ¿sí? Entonces, para el efecto, el estado de resolver se encuentra su fundamento como tal en ese artículo 1 de la Ley de lo Contencioso y específicamente en esas dos oraciones, ¿sí? Buenas noches, Lee. Con gusto se lo leo. Por favor, adelante. Artículo 1. Derecho de petición. Las peticiones que se dirijan a funcionarios o empleados de la administración pública deberán ser resueltas y notificadas dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento administrativo. Adelante, continuemos con las siguientes dos oraciones. Ok. El órgano administrativo que reciba la petición, al darle trámite, deberá señalar las diligencias que se realizarán para la formación del expediente. Al realizarse la última de ellas, las actuaciones estarán en estado de resolver para el efecto de lo ordenado en el párrafo precedente. Perfecto, ahí dejémosla, Carla, muchas gracias. ¿Muy bien? En ustedes, entonces, tenemos un plazo, ¿sí?, establecido en el artículo 1 de la Ley de lo Contencioso y como tal, refuerza nuestra definición doctrinaria de estado de resolver ese segundo, en este caso, párrafo del artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Preguntan acá si los días son hábiles o inhábiles. Pues bueno, por regla general, de conformidad con el artículo 45 y 46 de la Ley del Organismo Judicial, únicamente en los plazos se deben computar días hábiles, ¿sí? Días hábiles. Hay dos materias en las cuales hay tres materias, de hecho, en las cuales no se computa, tanto se pueden computar días hábiles como inhábiles, y una es la materia constitucional. En la materia constitucional, todos los días y horas son hábiles por disposición de la Ley de Amparo. También tenemos como para el cómputo de días hábiles e inhábiles todo lo relacionado a los conflictos colectivos laborales. Eso se pueden plantear en cualquier momento. De hecho, el juzgado de paz penal de turnos tiene esa instrucción de recibir, ¿verdad?, cualquier planteamiento de conflicto colectivo de trabajo, porque esto permite a las partes trabajadoras pues poder, en este caso, plantear en cualquier momento sus peticiones, ¿sí? Solo denme un minuto y les digo ahorita la tercera.
Perdón, es que todavía estoy en la oficina y acabo de recibir una llamada. Pues bueno, en este caso tenemos la materia constitucional, la materia de conflictos colectivos de carácter económico y social, y también todos los días y horas son hábiles cuando la propia ley de la materia regula que se deben contar tanto días hábiles como inhábiles en el cómputo de los plazos. Solo en esos procedimientos, solo en esos procedimientos. Nada más, ¿sí? Nada más. En todo lo demás se deben computar únicamente días hábiles. Ah, y también en materia electoral, perdón. Cuando hay un proceso electoral, una vez el Tribunal Supremo Electoral emite su decreto de convocatoria de elecciones, todo lo que se desarrolla dentro del proceso electoral ante el Tribunal Supremo Electoral, todos los días y horas son hábiles también. Hay candidatos que se inscriben domingo a medianoche, ¿verdad? Entonces, sí, por ahí va la cosa, ¿ok? Días hábiles como regla general, salvo en los casos de materia constitucional, conflictos colectivos, cuando la propia ley lo establezca, y un ejemplo de cuando la propia ley lo establece es la materia electoral durante el proceso electoral. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta respecto al estado de resolver? Licenciado. Bueno. El licenciado, Marvin, levantó la mano, adelante. Sí, si hubiera un previo en este estado de resolver, digamos, lo resolvieron, pero pusieron un previo. Nuevamente inicia otra vez a un estado de resolver, o sea, no es que vaya a darle continuidad en el estado que se quedó. ¿Cómo así? ¿Cómo así previo? Digamos que ya revisaron el expediente, ya está en el estado de resolver. Lo revisaron, pero se dieron cuenta que una dirección o algo está mal. Entonces ponen un previo que hay que subsanar. No, pero justamente por eso lo hemos platicado en las clases anteriores. La ley de simplificación de trámites viene a eliminar ese tipo de previos que se colocan incluso cuando se está en estado de resolver. Debe existir una dependencia que realice la calificación única del cumplimiento de los requisitos, ¿verdad? Para que justamente a veces sucede, ¿verdad? O actualmente o antes sucedía, que puede ser que todavía siga, es una cultura de la administración pública que debe cambiar, pero en este caso no se podría, ¿verdad? Una vez ya hecha la calificación única que establece la ley de simplificación de trámites y requisitos administrativos, volver a colocar o a requerir más documentos posterior a esa calificación única que se debe realizar, ¿verdad? Por eso es de que las autoridades en la tramitación de todo el expediente deben estar claros cuáles son los requisitos, cuáles son los trámites, cuáles son los procedimientos y cuáles son los documentos a presentar, ¿sí? Para que justamente lo que usted dice, ¿verdad? No suceda que, oh sorpresa, la autoridad administrativa superior desea retrasar el expediente, entonces va a pedir otras cuestiones, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? Claro, sí, licenciado. Byron levantó la mano. Adelante, por favor. Sí, licenciado, solo, bueno, yo no sé, la verdad que obviamente la cátedra, y lo hemos hablado en otras clases, no solamente en su cátedra, licenciado, sino en otras, la práctica suele ser muy distinta, la verdad. Porque hay ciertos procedimientos en el área administrativa, la verdad que a veces se vuelven muy engorrosos, de verdad. Se hablan de 30 días calendario en cuestión de trámite y resolución y pasan hasta 5 meses. Y una de las entidades que tal vez incumple en este régimen, digamos, es el Instituto de Seguridad Social, IX. Y yo tengo un caso ahorita con mi esposa que fue operada hace, un par de semanas, estamos hablando de 4 semanas,
y incurre una suspensión, la cual los registros médicos, imagínense, del mismo ex, no tienen ni siquiera colgado en el sistema. Y me hacen ir y venir a todos lugares sin ninguna novedad de que es problema de las oficinas centrales, que es problema de la unidad. Imaginémonos esto, ¿no? Entonces, todo lo ves en cuestión de comentario, ¿vale? Porque sé que obviamente lo legal, pues obviamente, pues ya es otro criterio, pero digamos, creo yo también que a veces, muchas veces, nosotros también como empleados públicos incurrimos en errores que conllevan atrasos y que hacen hacer incumplimiento de ley. Sí, yo lo que le digo, Byron, es que justamente si bien ha existido una cultura de un exceso de burocratización, ¿verdad? Eso como estudiantes de Derecho y como futuros profesionales de Derecho que ustedes serán, no les implica no observar el deber ser, eso es lo primero. Lo segundo, si la administración pública también está como está el día de hoy, es porque abogados que auxilian en los trámites a los administrados no tienen el conocimiento y la formación necesaria en derecho procesal administrativo para poder defender los derechos de las personas, porque esos retrasos no deberían suceder. Y se ha normalizado, como usted dice, no, es que la práctica se atrasa y se atrasan 6 meses y 6 años. Pues bueno, si tiene un auxilio profesional, esta persona debe interponer todas las acciones legales para que el trámite administrativo sea expedito, ¿verdad? Yo le comento también que del lado de la administración pública, de verdad, cuando hay un abogado que procura el caso, cuando en este caso hay una persona que es diligente en la tramitación del expediente, le da una procuración constante al mismo y en caso de observar un retraso malicioso, interpone los recursos legales correspondientes, créame que ese procedimiento avanza, ¿verdad? Pero ¿por qué, como usted dice, es que la práctica es otra cosa? Porque justamente no hay abogados formados en derecho administrativo que puedan hacer valer los derechos de sus administrados, de sus clientes en este caso, ¿sí? Los administrados, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tenemos alguna otra pregunta, continuamos, ¿verdad? Pues básicamente, ¿verdad? También es parte de la doctrina legal de la Corte de Constitucionalidad que el estado de resolver, ¿verdad? Se realiza al momento de concluir todas las diligencias administrativas conforme al artículo 1 de la Ley de lo Contencioso Administrativo. Una vez el expediente está en estado de resolver, ustedes como administrados o como abogados de una persona que está realizando la petición deben estar atentos, ¿sí? Deben estar atentos computando el plazo de 30 días. Porque una vez está el expediente en estado de resolver, es una obligación constitucional resolver, ¿sí? Si ustedes tienen un abogado que el expediente está en estado de resolver, lleva 3 años la petición en la municipalidad, o como muy bien decía Byron, en el IX, o en la Oficina Nacional del Servicio Civil, o en determinado ministerio, y la única respuesta que les da es, mire, se están tardando a usted, hay que esperar. Es un mal abogado, cámbielo, ¿sí? Porque al utilizar la Ley de lo Contencioso Administrativo, la Constitución, la Ley de Simplificación de Trámites y la doctrina legal establecida por la Corte de Constitucionalidad, las personas pueden obligar a la autoridad a resolver en plazos razonables, ¿sí? Pues ustedes que hemos abandonado esa defensa de los ciudadanos frente a la administración pública, ¿verdad? Pero en este expediente la Corte, ¿verdad?, establece, ¿no?, que una vez el expediente está en estado de resolver, la autoridad administrativa tiene 2 decisiones. O acoge a la pretensión o deniega la pretensión. Cualquiera de las 2 opciones, ¿sí? Acoge la pretensión, o sea, acepta lo que le está pidiendo el administrado o se la deniega, ¿sí? Independientemente si opta
por un camino u opta por otro camino, entonces se emite una resolución administrativa. Resolución administrativa que ya hemos definido nosotros, ¿verdad?, en anteriores clases, como aquel acto administrativo emitido por una autoridad competente que resuelve la petición del administrado, ¿verdad?, y que configura una manifestación de voluntad del órgano administrativo, ¿sí? Es a través de la resolución administrativa que la voluntad del órgano administrativo se manifiesta, ¿sí?, acogiendo la pretensión o, en este caso, denegando la petición, ¿sí? Pero cualquiera de las dos decisiones son una manifestación de la voluntad, ¿sí? Acoge, ¿verdad?, o deniega. Acoge o deniega, ¿sí?, dentro de un plazo de 30 días, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿verdad?, al tener un plazo de 30 días para resolver, la voluntad de la administración pública debe materializarse, porque si no se materializa, regresemos a la diapositiva anterior, ¿sí? Ojo ahí con esto, que si no se realiza dentro del plazo de la ley o, en su defecto, el de 30 días, ustedes pueden acudir al amparo directamente con la única pretensión que se establezca un plazo razonable a la autoridad para resolver el asunto, ¿sí? Por eso es que les decía hace unos minutos, hemos acostumbrado el discurso legal a que la autoridad se puede tardar el tiempo que ellos deseen y el abogado o la persona que está asesorando al administrado tiene desconocimiento de cómo actuar ante este tipo de casos y deja básicamente en estado de desprotección a su representado, ¿verdad? Entonces, en este caso, si la autoridad no resuelve en el plazo establecido, ustedes pueden hacer uso directo de la acción constitucional de amparo. ¿Alguien por ahí tiene su ley de amparo de exhibición personal y de constitucionalidad en la literal F del artículo 10, por favor, si pudiera darle lectura? Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el término que la ley establece, una vez agotado el procedimiento correspondiente, así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite. Exactamente. Vean ustedes que esa literal F del artículo 10 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad no necesariamente nos indica que vamos a utilizar el amparo para pedir que la autoridad acepte o deniegue nuestra petición. No, no nos habilita para presentar amparo y, en este caso, pedirle al Tribunal de Amparo que establezca el sentido de la resolución. No es así, ¿sí? Sino que únicamente podemos utilizar el amparo en esta etapa del procedimiento administrativo, ¿sí? ¿Para qué? Para poderle fijar a la autoridad administrativa un plazo razonable para resolver, ¿sí? Un plazo razonable para resolver, ¿ok? Entonces, por eso les digo yo, ¿verdad? Ya cuando estamos profundizando en el estudio del derecho, nos damos cuenta que muchas cosas que suceden se pudieran evitar con una buena asesoría y defensa legal de los intereses de nuestros clientes, ¿sí? Y créanme ustedes
que si bien la materia penal, constitucional, laboral, en otros casos civil, notarial, llama bastante la atención de profesionales del derecho y de estudiantes del derecho, también tener conocimiento del derecho procesal administrativo es justamente lo que nos evita ese exceso de burocratización, ese exceso de tiempo en los trámites administrativos para, en este caso, como les puedo indicar, que no sucedan estos abusos de autoridad. ¿Ok? Entonces, si la autoridad no resuelve o no emite una resolución dentro del plazo establecido en ley o en la Constitución, entonces se acude directamente a amparo. ¿Sí? Y cuando se acude directamente a amparo, tácitamente estamos reconociendo la existencia de un silencio administrativo. ¿Sí? Yo creo que algunos y algunas que estamos acá, pues hemos escuchado de qué es el silencio administrativo. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿sí? El silencio administrativo lo podemos definir como la figura jurídica que se presenta cuando un órgano de la administración pública que tiene competencia para resolver no emite una decisión respecto a las peticiones o impugnaciones presentadas por particulares, ¿sí? Hacemos referencia a una inacción ante las solicitudes de los ciudadanos. Y una vez que está en estado de resolver, la autoridad no resuelve, ¿sí? No resuelve. Ahora bien, hay algo que ustedes deben poder identificar. No es lo mismo un silencio administrativo respecto a una petición que ante una impugnación. No es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo, ¿ok? Porque cuando nosotros estamos ante un silencio administrativo de petición, debemos determinar la normativa aplicable al trámite que estamos realizando para establecer cuáles son las consecuencias de ese silencio administrativo. Porque el silencio administrativo en el área de la petición puede tener un efecto positivo o puede tener un efecto negativo. ¿Sí? ¿Cómo así, licenciado? ¿Cómo así silencio administrativo en petición? Recuerden ustedes que hasta el momento en la clase nosotros solo hemos platicado sobre el procedimiento administrativo. No hemos avanzado a la parte de recursos administrativos que nos toca evaluar en el segundo parcial y no hemos avanzado a la etapa de lo contencioso administrativo que nos toca para el examen final. Acá, ¿qué motiva el inicio de un procedimiento administrativo? Una petición. Una petición formulada por, en este caso, una autoridad, un administrado frente a una autoridad, ¿sí? Esta cuestión, ¿ok?, de realizar una petición permite, ¿verdad?, en este caso, poner en movimiento a la administración pública a través de ese procedimiento administrativo, conformar un expediente administrativo, concluir sus diligencias, colocarlo en estado de resolver. Y la autoridad tiene el plazo de ley para resolver. Si no resuelve, se puede interponer un amparo para que se le fije un plazo razonable para resolver, pero deben ustedes conocer ante qué tipo de trámite, qué legislación le aplica, ¿sí? Y cuál es el efecto del silencio administrativo. Porque fíjense ustedes que hoy vamos a platicar sobre 3 leyes, les dejo acá los artículos para las personas que no tienen a la mano una computadora, pero las personas que estén en una computadora, les voy a pedir por favor que me le den lectura al artículo 23 de la Ley de Parcelamientos Urbanos.
y así vamos a poder ir platicando de 3 casos. Son muy pocos, pero hay 3 casos en la administración pública donde el silencio administrativo nos conviene, es favorable para nosotros. Entonces, en ese caso no vamos a interponer amparo, porque nos conviene el silencio administrativo, pero está en estos 3 cuerpos legales. ¿Podemos darle lectura? Artículo 23, búsquenlo ahí tranquilo, la ley de parcelamientos urbanos. Yo ya lo tengo. Adelante, por favor. La partición o desmembración de un inmueble urbano deberá ser revisada y autorizada por la municipalidad a cuya jurisdicción pertenezca el inmueble. Para este efecto, la municipalidad deberá resolver dentro del término de 30 días, quedando entendido que si así no lo hiciere, la autorización se entenderá tácitamente otorgada. En el testimonio de la escritura respectiva que se presente al registro, el notario deberá transcribir la autorización municipal o, en su caso, dar fe que tal autorización sea solicitada y que, transcurrido el término indicado, en este artículo la autoridad municipal no emitió pronunciamiento expreso aprobando o denegando la autorización. Excelente. Vean ustedes ahí que en este caso, en materia de ley de parcelamientos urbanos, si la petición no es resuelta dentro del plazo de 30 días, se tendrá tácitamente por favorable la petición, ¿sí? Entonces, ahí no hay necesidad de nosotros interponer un amparo, porque lógicamente nos conviene ese silencio administrativo, ¿sí? Vayamos a darle lectura ahora al Código Tributario en el segundo párrafo del artículo 155. ¿Tienen ya el Código Tributario? Por favor, adelante. Buenas noches, licenciado. Dice artículo 155, o curso. Cuando la administración tributaria deniegue el trámite de recurso de revocatoria, la parte que se tenga por agraviada podrá ocurrir al Ministerio de Finanzas Públicas dentro del plazo de los 3 días hábiles siguientes al de la notificación de la denegatoria, pidiendo se le conceda el trámite del recurso de revocatoria. Si la administración no resuelve concediendo o denegando el recurso de revocatoria dentro de los 15 días hábiles siguientes a su interposición, se tendrá por concedido y deberán elevarse las actuaciones al Ministerio de Finanzas Públicas. El funcionario o empleado público responsable del atraso será sancionado de conformidad con los artículos 74 y 76 de la Ley del Servicio Civil, así. La primera vez con suspensión en el trabajo sin goce de sueldo por 15 días, la segunda vez con suspensión en el trabajo sin goce de sueldo por 30 días y la tercera vez con destitución justificada de su puesto. Ok, vean pues. En este caso es claro, ¿verdad? En este caso es claro cuando, ¿verdad? Tenemos una petición donde se nos deniega el recurso de revocatoria, pero todavía no es que estemos en la etapa de los recursos administrativos, sino estamos en una etapa previa. Entonces, en ese caso, la autoridad administrativa tiene un plazo para resolver y si no resuelve, se tiene por tácitamente aceptada nuestra petición y además se le aplica una sanción.
¿sí? Para que lo tengan en este claro caso, ¿sí? ¿Tenemos claro eso? Y vean ustedes ahí, en este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos, ¿verdad? Una ejemplo, ¿no? Que bien asesorados hasta se le puede establecer una sanción, ¿sí? A la persona que no haya o sea responsable del atraso en la tramitación del expediente, ¿sí? Ese es otro ejemplo de un silencio administrativo positivo, ¿sí? Y ahora, leamos el siguiente artículo, por favor. El de la Ley de las Contrataciones del Estado. Artículo 57, aprobación de la liquidación. ¿Sí será ese, Lic? Sí, adelante. Ok. La comisión deberá practicar la liquidación dentro de los 90 días siguientes a la fecha del acta de recepción definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la comisión no ha suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar a la autoridad administrativa de la entidad interesada un proyecto de liquidación. Esta autoridad deberá aprobar o improbar la liquidación o el proyecto presentado por el contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentación. Si vencido este plazo no se produce ninguna resolución, con la petición de aprobación presentada por el contratista se tendrá por resuelta favorablemente. Otro silencio administrativo, ¿sí? Para que ustedes vean, ¿verdad? Entonces tenemos, en este caso, ¿verdad? Evidente, ¿verdad? Otro silencio administrativo positivo, ¿sí? Positivo, ¿ok? Y entonces ustedes ahí pueden observar, ¿verdad? Ustedes pueden observar 3 casos en los cuales, ¿sí? 3 casos en los cuales nosotros tenemos ejemplos de que cuando la autoridad no resuelve dentro del plazo de 30 días, ¿sí? O en el plazo que le establece la ley, se tiene por aceptada la petición, ¿sí? Se tiene por aceptada la petición, ¿sí? Para que lo tengamos claro, ¿sí? Pero en cualquiera, ¿sí? Cualquiera, en este caso, ojo ahí, puede, pues, ¿verdad? En determinado momento, entender que su petición ha sido resuelta en materia positiva. Pero, fuera de estos casos que hemos leído, existe un silencio administrativo negativo de la petición. Ante este silencio administrativo, salvo que la ley expresamente nos permita interponer recursos administrativos ante el silencio administrativo, procede la utilización de la acción constitucional de amparo para que la autoridad tenga un plazo razonable para resolver, ¿sí? Plazo razonable para resolver. ¿Ok? Tenemos dudas respecto al silencio administrativo, que ya vamos a ver que cuando se interponen recursos administrativos tiene otro efecto, que está expresamente establecido en el artículo 16 de la Ley de lo Contencioso Administrativo, pero no hemos llegado a recursos,
estamos todavía en resolviendo la petición. ¿Ok? Licenciado, disculpe, este silencio negativo lo puede plantear cualquiera de las partes. Pues lógicamente es la parte interesada, ¿verdad? Ok. Sí. Sí, porque claro, la otra parte exacto, no será la propia administración, ¿verdad? No sería. Gracias, Miguel. La parte interesada, ¿sí? Licenciado, buenas noches. Adelante, por favor, adelante. Una pregunta, ¿cómo vemos que el expediente ya está en estado de resolver, en estado de resolver el expediente para empezar a contar los 30 días? ¿Se ve por medio de una notificación o cómo se ve? No, recuérdese que la Ley de Simplificación de Trámites y Procedimientos Administrativos, uno de los derechos de los usuarios es tener información siempre del estado de las actuaciones. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden acceder ante la administración pública, el órgano administrativo que esté tramitando su petición, y pedir que se le ponga a la vista las actuaciones y en determinado momento pedir copia del mismo, ¿sí? Eso es algo que también se le ha permitido mucho a la administración pública. Cuando uno está tramitando un expediente y se le dice, mire, solo le puedo dar información verbal, pero no se lo puedo poner a la vista, no le puedo dar copias. Eso no se puede, ¿sí? En ese caso, ustedes tienen que decir, mire, yo soy parte del procedimiento investigativo, quiero que se me ponga a la vista el expediente. No se me pone a la vista, planteo una petición de acceso a la información pública, ¿sí? Pero ustedes tienen el derecho de conocer, ¿sí? De conocer la ley y de tener acceso a esos funcionarios, ¿sí? Licenciado, a mí me surge una duda con respecto al caso del silencio administrativo negativo. Si aún recurriendo a la vía de amparo para que se fije un plazo, no se respeta, ¿qué procede? Procede lo que en amparo se conoce asistencia para la debida ejecución. En derecho procesal constitucional ustedes observaron que tanto en amparo provisional como en sentencia definitiva de amparo, los tribunales de amparo tienen la facultad de establecerle efectos a su sentencia y uno de ellos es el plazo en el cual debe ser cumplida. Si no es cumplida dentro de ese plazo, entonces se habilita la posibilidad de presentar lo que se conoce una asistencia para la debida ejecución, en el cual el tribunal requiere información a la autoridad del cumplimiento del amparo y si se verifica que no se ha cumplido, entonces en ese caso, ¿qué se hace? Se destituye a la persona que no ha cumplido la orden de amparo, se le certifica lo conducente por el delito de desobediencia, sin perjuicio de otras responsabilidades legales que pueda dictaminar el tribunal. ¿Ok? Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿No? ¿Ninguna? Porque si no tenemos ninguna pregunta, ahí llegaría nuestra clase del día de hoy. Yo les voy a compartir las diapositivas, espero este fin de semana, de las que hemos tenido de las clases virtuales y en las clases presenciales, pues, con sus apuntes, ¿verdad? El día del examen, pues, lo único que van a poder ingresar son sus leyes, ¿verdad? Al momento hemos visto la Constitución, la Ley de lo Contencioso y la Ley de Simplificación de Trámites, ¿sí? Esas tres leyes son las que van a poder ingresar, ¿ok? Y yo les voy a estar compartiendo las diapositivas correspondientes y también pues espero que estudien de los apuntes realizados, ¿ok?
Gracias, licenciado. Bueno, entonces tengan todas y todos ustedes una muy buena noche, ¿sí? Una consulta. ¿Qué pasó, Diego? Fíjese que hay una ley que no encontré. ¿Cuál? La de simplificación de trámites, creo que no la encontré donde la fui a comprar, entonces no sé si la puedo imprimir. Sí, la puedes imprimir. Gracias, licenciado. Muy agradecido. Feliz noche. Buenas noches.